Ok. Hola amigas y amigos del Facebook que nos siguen a través de este proyecto de Hombres Corresponsables MX. Soy Iván Godínez, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos con nuestros diálogos virtuales sobre masculinidades y vamos a charlar con un amigo que está en Perú, que forma parte de todo un colectivo que viene trabajando el tema de las masculinidades, y será importante platicar con ellos para poder conocer cómo es la experiencia que tienen en el manejo de este tema, cómo son las condiciones bajo las cuales se dan sobre el trabajo con hombres concretamente, y de manera particular un proyecto que desde hace años yo lo había identificado a través de las redes del Facebook, y hoy día veo que tiene ya mucho seguimiento, continuidad, inclusive ya están en su 8ª edición, que es un concurso de fotografía, y quisiera platicar con él. Se los voy a presentar. Es J.K. Lomero Rodríguez Bayona. Él pertenece a la Red Peruana de Masculinidades, es activista y es magíster en psicología comunitaria. ¿Cómo estás? Bien, compañero, gracias por la invitación a este espacio. Contento de poder estar en esta plática, en esta charla, en este diálogo que podamos emprender el día de hoy, ¿no? Gracias por la invitación y contento de poder compartir un poco la experiencia de la red de masculinidades y yo como parte de ese colectivo, ¿no? No, gracias a ti, gracias por aceptar la invitación. Yo sinceramente te digo, los conocí a ustedes como redes a través del Facebook. Han venido trabajando concretamente el tema de las paternidades, lo cual se me hace muy interesante. Y ahorita tú nos irás como platicando y compartiendo parte de la experiencia con este trabajo y sobre este tema. Al final te comentaré algo también, cómo nos conocimos y sucedió algo bien curioso porque te lo contaré al final para no alterar todo esto. Porque fue bonito porque al final de cuentas indirectamente ya nos conocíamos. Esa va a ser el Mira, me tema. quedo con la incertidumbre entonces. Oye, Jekyll, cuéntame un poquito tú de manera personal, ¿por qué trabajar con estos temas de las masculinidades? ¿Qué te lleva? ¿Qué te motiva? Sí, es una pregunta compleja en general, pero que también es como necesaria, diría yo, ¿no? Que los hombres que nos planteamos en algún momento trabajar en el asunto de las masculinidades o la agenda antipatriarcal o el proceso de despatriarcalización, nos preguntemos y por qué es que yo me meto en esta cosa, ¿no? Qué me llama finalmente a tener que asumirme como un hombre que está trabajando por estos temas, ¿no? Y creo que son preguntas que no se resuelven necesariamente, sino que más bien es una pregunta que nos acompaña todo el tiempo, ¿no? De decirnos qué es eso que me está llevando a asumirme como activista, como alguien que está trabajando en este tema. Pero si tuviera que pensar en un hito, en una posibilidad de pensar qué es lo que me lleva a trabajar en estos temas, yo creo que ubicaría en dos dimensiones, como les comentaba en algún conversatorio hace poco, algunos compañeros, compañeras, ¿no? Es que por un lado tenía que ver con un asunto muy personal, ¿no? Un asunto de pensarme y decirme algo de lo que está ocurriendo en mi vida no me está funcionando, siento que no están funcionando las cosas, ¿no? Y estoy hablando de hace 10 años, 11 años atrás, ¿no? Que tenía que ver por un lado con mi tipo de relación de pareja que no terminaba de gustarme, ¿no? Y por otro lado tenía que ver con mi propia historia personal, ¿no? Esta necesidad de intentar comprender mis vínculos vinculados a mi propia familia, a mi papá, a mi propia historia, y que tenía que ver con el género, pero que en ese momento uno no tiene esa categoría de que tiene que ver con el género, la masculinidad, simplemente es esa sensación que tú dices, hay algo en mí que necesito comprender y encontrar. Y en ese camino me encontré con el tema, ¿no? Me encontré con el asunto de las masculinidades, con la teoría, pero también con esta
forma de entenderme desde mi proceso de búsqueda personal, ¿no? Y creo que en el asunto de la comprensión del género y las masculinidades fui encontrando respuestas, ¿no? A por qué estaba asumiendo una forma de entender el amor, las relaciones de pareja, de comprender mi propia historia personal vinculado al machismo, el asunto de las masculinidades. Creo que eso es una dimensión súper importante, ¿no? De cómo uno va conectando con un tema y de pronto dice, creo que esto empieza a hacer sentido a lo que estoy buscando, ¿no? Y creo que eso es lo que ocurrió, ¿no? Y de diversa forma, no solo a través de la lectura, sino en su momento estuve participando en un programa reeducativo para hombres que ejercen su violencia que había en su momento desde la Universidad Cayetano Heredia, que de hecho era un modelo mexicano del Coria que habían traído y adaptado acá en nuestro país. Y claro, era muy interesante cómo las historias de los hombres empezaban a interpelarme a mis 21 años, 20 años, 22 años que tenía en ese entonces, ¿no? Creo que eso es una cosa que uno empieza a decir, esto que estoy entendiendo empieza a hacerse carne en mi vida, pero creo que también hace carne en la vida de otros hombres, ¿no? Pero también en ese mismo sentido yo decía que es que no tiene que ver solo conmigo, tiene que ver con otros hombres, tiene que ver con nuestra sociedad. Y empecé a pensar que era necesario un espacio organizativo, ¿no? La importancia de organizarnos, de tener una forma de entender a nivel de cambio social, ¿no? Porque esas dos certezas de lo importante de lo personal, pero no solo quedarnos en lo personal, me llevaron a mí a tener que involucrarme y apostarle a una posibilidad de gestar una iniciativa, en este caso un colectivo, que es la plataforma de masculinidades, ¿no? Que en su momento, si bien había un vínculo más laboral, luego se hizo más una convicción personal y que tuvo varias etapas del colectivo como tal, ¿no? Porque la idea de la red era vinculado a red de organizaciones, pero que en la práctica luego nos convertimos en un colectivo de activistas porque quienes estábamos ahí efectivamente estábamos por una búsqueda muy personal, una convicción muy personal, o sea, podíamos ser parte de un colectivo, una organización, una institución, pero cuando estamos ahí destinando tiempos, energías, tenía que ver con una cosa muy de búsqueda personal, ¿no? Y entonces dijimos, en realidad acá ya no estamos por las instituciones, estamos por nosotros y por nosotras, ¿no? Y entonces, pronto dijimos, creo que, bueno, el nombre como que quede, pero porque ya está por ahí, pero en la práctica nuestra identidad fundamental tiene que ver que somos un colectivo de activistas, ¿no? Hombres y mujeres convencidos de que esto es una ruta necesaria en nuestro país, ¿no? Creo que eso fue dos certezas que en lo personal a mí me llevó a persistir hasta el momento, en seguir trabajando en el tema y claro, como en ese proceso uno va encontrando posibilidades y grietas de la lógica del machismo para poder transformarlo, diría yo, ¿no? Creo que eso a tu pregunta, Sí, Iván. me gusta esto que mencionas. Primero, lo que a mí me empieza a generar y cómo a partir de lo que a mí me sucede también puedo pensar de manera colectiva que otros hombres también pueden ver estos beneficios. Es una pregunta que se le hago a todo mundo, a quienes trabajan estos temas, porque muchas veces como que llegamos o por otros lados o circunstancialmente al tema o por una situación de crisis personal o por alguna separación o por alguna situación de violencia. Tu historia es como un poquito más a partir de los beneficios que te empieza a generar el trabajo también de las masculinidades y de lo que puede propiciar a otros hombres. Es interesante en ese sentido. Yo diría además, es bien curioso porque cuando uno empieza a preguntar a los hombres, punto aparte de las compañeras, porque en el programa masculino somos un colectivo mixto, y es que es curioso porque la aproximación o la justificación de la aproximación puede ser diversa, ¿no? Muchos de hecho llegan por una búsqueda académica, metodológica, ¿no? Otros por una búsqueda de prestigio, ¿no? Ahora más todavía, ¿no? Porque el tema es como más interesante y eso años atrás no era tan así, ¿no? Pero que en el fondo siempre hay una certeza consciente, ciertamente inconsciente, de que en el fondo sabemos que nuestra forma de ser hombre no está funcionando.
y eso significa ejercicio de violencia, ejercicio de control, ¿no? En el fondo sabemos que eso no está funcionando y nuestras búsquedas pueden ir por ahí, ¿no? En los últimos años algo que yo he observado es que muchos hombres empiezan a aproximarse al tema, evidentemente porque se ven en un riesgo, ¿no? En un riesgo de ser, bueno, ahora es todo lo que significó el Me Too, todo el proceso de denuncia pública, significó que muchos hombres se la pensaron y dijeron, el siguiente que me denuncien voy a ser yo, ¿no? Y muchos hombres empezaban a decir, oye, ¿cómo hago? ¿Dónde puedo encontrar un espacio? No sé, porque era casi, más había desde el miedo, desde el miedo a, que desde una responsabilidad consciente, que digamos, ¿no? Que era más un temor a, entonces, por si que creo que mejor me empiezo a pensar cómo está mi asunto y mi machismo, ¿no? Es un fenómeno bien interesante que antes era como no tan así, ¿no? Estoy hablando de hombres sobre todo del mundo activista, del mundo militante. Pero sí, creo que en el fondo los hombres que llegamos no por buena voluntad, diría yo, ¿no? Llegamos porque la vida o las circunstancias o las compañeras nos han interpelado y de pronto decimos, ok, creo que toca hacernos cargo de en algún sentido, ¿no? De repente son pocos los hombres que llegan por su propia voluntad y ese acto consciente, reflexivo de decir, bueno, pues creo que la vida no está tan bien que digamos y puede llegar, porque tiene que ver finalmente con el poder y los privilegios que nos dota la sociedad a los hombres y la pasamos más o menos bien, diría yo, ¿no? Oye, en este recorrer, ¿cómo se da esta vinculación con la red peruana de masculinidad? Uh-huh. Como te comentaba, yo en realidad soy uno de los fundadores de la red, ¿no? Entonces, es en este camino yo termino convenciéndome de que eso era un proyecto necesario, ¿no? Al comienzo llego a un proceso casi de mandato laboral, ¿no? Que tenía que impulsar un proyecto vinculado a involucrar a los hombres en temas de salud sexual reproductiva, etcétera, etcétera. Y uno de los ejes tenía que ver con impulsar una red de masculinidades. Hasta ahí llegaba el proyecto, ¿no? Pero que cuando yo voy entendiendo lo complejo y lo necesario que es este asunto, terminado el proyecto, termino diciendo a los compas que estaban, compas y estaban en el proceso de decir, creo que este proyecto, como sin proyecto, debe seguir, ¿no? Como una apuesta. Y es ahí que empieza a tomar un vuelo desde la autonomía, desde la autogestión, en el rostro que tiene ahora el colectivo, ¿no? Porque es un colectivo autogestionario, no es una ONG, no es un colectivo básicamente de activistas, ¿no? Fue así que yo llego, ¿no? Al comienzo, el primer año como por responsabilidad laboral, pero luego le di continuidad más desde mi convicción de que es un espacio necesario, ¿no? ¿Cuántos años tiene la red? La red está cumpliendo, este año cumplió 11 años, ¿no? 11 años de vida en esta ruta más de autonomía, de una lógica más autogestionaria, ¿no? Pero desde su lógica como proyecto de una ONG en su momento, pongámosle pues 14 años, 13 años, ¿no? Desde el 2007 más o menos, ¿no? Pero desde el 2009 nosotros contamos una historia más, más nuestra en el sentido del sentido colectivo, ¿no? Del proyecto. Oye, una de las líneas que ustedes empiezan a trabajar, o por lo menos lo que yo observo a la distancia, es el tema de las paternidades. ¿Por qué hablar de las paternidades? Y lo hago así con esta expresión de, como de, ¿y por qué? Si al final de cuentas a muchos hombres les cuesta mucho trabajo hablar sobre su paternidad, ¿no? Siguen considerándolo como un tema todavía privado, personal, que se queda ahí, solamente yo lo manejo desde casa y en lo individual a veces, ¿no? Ustedes entran por este tema como parte de las masculinidades, las paternidades. ¿Por qué? Eh, yo creo que el ámbito de las paternidades es un ámbito sensible para los hombres, ¿no? Porque es un ámbito que se mueve en el terreno de lo íntimo, ¿no? Por un lado, ¿no? Porque muchos hombres que por casualidad o por decisión consciente se hacen papás usualmente se sienten interpelados en una dimensión de lo íntimo por un lado, ¿no? Y pareciera que por alguna extraña razón, entre comillas, cuando los papás o los hombres llegan a ser papás,
se piensan un poco el sentido existencial de sus vidas, ¿no? Y ahora como hombre, ¿qué significa para mí ser papá? ¿No? Y empiezan a haber estos cuestionamientos vinculados si lo voy a hacer bien o si lo voy a hacer mal, qué significa ser papá. Entonces pareciera que hay como un pequeño hilo desde donde se puede jalar una posibilidad de cambio. Eso es por un lado, ¿no? Pensando en la posibilidad de cómo es que los hombres pueden darse una oportunidad de pensarse la hombría desde la paternidad, ¿no? No estamos ahora mismo hablando de estas paternidades descuidadoras, ¿no? Abandonadoras necesariamente, pero que creo que ese es un ámbito en el que pareciera que de pronto es menos resistente para los hombres problematizar la hombría, ¿no? Entonces, es como una muy buena excusa para hablar de, ¿y desde dónde has aprendido a ser hombre? ¿No? Eh, eh, Porque hay una idea de ser hombre vinculado a ser papá. ¿No? Creo que eso es un escenario bien interesante que pareciera que genera menos resistencias que hablar sobre la violencia. Es más complejo decir, oye, tú eres machista y eres violento que decir, oye, ¿y cómo estás con la paternidad? Porque hay un interés de hacer bien, ser papá, ¿no? Ojo, que ahí podemos pensar que qué significa ser papá para los hombres desde el machismo y el patriarcado o desde una posibilidad alternativa de ser papá, ¿no? De cualquier escenario pareciera que hay por lo menos un interés de hacerlo bien. O sea, desde mi equipaje machista, aunque sea, quiero hacerlo bien, ¿no? Entonces, esa línea pareciera que es una línea bien interesante que en el tiempo entendimos que es como una ruta interesante para pensar el cambio, ¿no? Pero que más allá de esa sensación, esa mirada más estratégica, si se quiere, creo que es un ámbito necesario porque finalmente interpela en el meollo del asunto del género, ¿no? Es que la paternidad no solo es ser papá, ¿no? Tiene que ver con cómo se ubica el hombre en el mundo del cuidado, en el mundo del, del hogar, ¿no? Y eso significa inevitablemente pensar cómo está en relación a la pareja, ¿no? Sí, cómo negocia la lógica del tiempo, de las labores del hogar, vinculado al cuidado. Y creo que eso es un escenario bien complejo que a veces uno de pronto dice paternidad y uno piensa relación padre-hijo solamente, pero no solo es el padre y el hijo, ¿no? Pensar la paternidad tiene que ver con las otras relaciones vinculado a la pareja, vinculado a la economía, vinculado al pensar el cuidado, ¿no? ¿Quiénes cuidan al guagua o al hijo, a la hija que llega a la casa, ¿no? Creo que en esa medida toca pensar o reorganizar la lógica de cómo se organiza el género, ¿no? Donde se supone que el que cuida es la mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo entra el papá, ¿no? El papá cuida desde ser proveedor, porque también el papá piensa que es un buen papá y un papá cuidador, pero se entiende como buen papá en la medida que no hace faltar la plata, ¿no? Entonces, ese es un elemento de la paternidad como imagen, ¿no? Bueno, A mí, a mí me, a mí me llama algo la atención, a mí también me ha tocado trabajar con grupos de paternidad y un elemento clave que siempre se expresa en estos grupos es que pareciera que la paternidad es como el punto de poder hacer un cambio en sus vidas, ¿no? Entonces muchas veces aprovechamos esos momentos en donde pega mucho en lo afectivo, en donde hay como toda una conciencia del rol que quieren jugar como padres, a pesar de que les decimos que trabajamos desde una perspectiva de género y desde un enfoque de masculinidades, al cual siempre hemos estado negados nosotros los hombres porque creemos que esos temas no nos competen, pero en la medida en que van entrándole estos temas, se van dando cuenta de todo el abanico de temas que pueden abordar desde la paternidad. El tema de la violencia, el tema del cuidado, la salud, el autocuidado también de los propios hombres. Y entonces a muchos compañeros les empieza a caer el 20 y dicen, es cierto, la paternidad tiene mucho sentido, ¿no? Aunque se trabaje desde el tema de género o desde el enfoque de las masculinidades, pero es interesante cómo tendrían o esperan hasta estos momentos para decir, órale, hay un cambio, se puede dar un cambio. Claro.
Sí, ahora podríamos nosotros decirle desde dónde se piensa eso, ¿no? Podríamos decir que es finalmente un ego muy masculino, ¿no? Que es que pues quiero ser un buen papá, ¿no? Es lo que significa el buen papá, ¿no? Finalmente podríamos pensarlo, ¿no? Ahora que te escucho, yo recordaba hace varios años atrás, yo estuve acompañando un trabajo con barras bravas, no sé cómo, no sé si en México le llaman barras bravas, que son como los fanáticos o los hinchas de los equipos de fútbol, ¿no? La porra. Ajá, claro, la mayoría estaban entre los, no sé, 15 años y 25 años, más o menos, ¿no? Adolescentes jóvenes, y que pues la mayoría estaba como saliendo de la casa, en situaciones complejas familiares y no sé qué, ¿no? Pero que sentían que un espacio interesante era la hermandad entre amigos y amigas por su, por su, por su fanatismo o por su amor al equipo, ¿no? Pero pasaba curioso cuando en algún momento conversamos con ellos, algunos de los jóvenes que llegaban a ser papá, o ellos decían, ¿no? Y ya tengo mi calato como el hijo, ¿no? El hijo, la guagua que llega. Y decían, no, ya ahora sí voy a dejar la barra, ya tengo mi calato. Y era curioso porque cualquier otra entrada de pensar cuál era el punto quiebre en que podrían asumir otras responsabilidades en la vida que no sea solo estar en las barras, un punto de quiebre que había en jóvenes, ya sean adolescentes o jóvenes, era que llegaba el calato, ¿no? Y era curioso cómo culturalmente también había lo que significaba para los hombres tener un calato o un hijo o una hija, ¿no? Lo que significa eso, ¿no? Para los hombres. Creo que eso es como esa cosita que abre una posibilidad de pensarse la vida, ¿no? De los hombres que quieren pensárselo, porque también hay hombres que lo piensan en automático, ¿no? Como, bueno, pues ser hombre es procrear y tener hijos y ya está, ¿no? Y además traer la plata, o a veces simplemente me da igual y ya no me asumo, ¿no? Pero sí, eso es lo interesante de la paternidad y por un lado nuestra lectura era esa cuando empezamos a trabajar, pero sin dejar de pensar que esa ruta o esa oportunidad de reflexionar con los hombres no debía desligarse finalmente de pensar la organización del género en la casa, en el cuidado, ¿no? La lógica del poder y la autoridad que organiza el cuidado, ¿no? La responsabilidad en la casa, ¿no? En el camino íbamos encontrando pues papás juguetones, papás chéveres, papás cariñosos, pero eran también papás violentos, papás autoritarios o abusivos con la pareja, ¿no? Entonces era complejo, ¿no? Lo que uno va encontrando finalmente, si uno solo se centra en pensar la paternidad, también deja de vista la paternidad está anclada en una forma de organización cultural de familia, de cuidado, ¿no? Creo que Fíjate que, fíjate que algo que me llama mucho la atención de lo que ustedes han venido trabajando es que me parece que hacen como un deslinde interesante. Voy a plantearlo así. Porque de repente yo observo que en toda Latinoamérica se empieza a hablar de las paternidades, Chile, se empieza a implementar conceptos, a innovar, paternidad activas, paternidad responsable. Entonces todo el mundo le va poniendo como su apellido. el apellido, ajá. Exacto. Y ustedes se van concretamente sobre el afecto y la corresponsabilidad. Este, ¿Por qué ir sobre estos dos aspectos del ejercicio paterno? O por qué creen que ustedes con estos dos conceptos abarcarían como todo lo que tendría que ver la paternidad? ¿O de dónde surge esto? En realidad es una certeza de varios años que en realidad ya no es una certeza, diría yo. Más bien creemos es insuficiente, ¿no? Pero claro, como inició hace 8 años atrás, sentíamos que el puntal o el puntero por un lado, la dimensión de la experiencia emocional, ¿no? Era importante, y por otro lado la dimensión de pensar la corresponsabilidad o el ordenamiento del cuidado o de las tareas del hogar era importante. Sentíamos que eran como dos puntales necesarios, ¿no? Porque entendíamos que
la experiencia de la paternidad estaba montada sobre todo desde el machismo y lo tradicional, papás distantes, ¿no? Afectivamente y más bien centrados en la autoridad violentadora y la protectora proveedora, ¿no? Y que más bien era una barrera esta dimensión de los papás que puedan cuidar y criar desde el afecto, ¿no? Desde la cercanía, desde la intimidad, desde la ternura. Entonces sentíamos que eso era un puntal necesario para desmontar las corazas masculinas, ¿no? Donde había todo un imaginario sobre papás. Soy buen papá en la medida que soy una autoridad que da miedo y que es distante y que me respetan, y por consiguiente los hijos y hijas se crecen como hombres y mujeres de bien en tanto obedecen la autoridad del papá. Y además es reforzado porque la mamá dice, voy a decir a tu papá. Entonces, eso era una certeza. Y la otra certeza tenía que ver que es que, ok, efectivamente estos papás que podían transitar a ser juguetones y cariñosos y afectivos y tiernos, pero que se pasan todo el tiempo jugando y todo el tiempo pasando la chévere, pero que todo lo que significa la chamba o la tarea o el trabajo del hogar, en general estaba siempre recayendo en las parejas o las mujeres del hogar, ¿no? Entonces sentíamos que esos dos elementos tenían que ir a la par, ¿no? Era necesario, no podíamos pensar paternidades activas solo papás juguetones y tiernos, ¿no? Sino también paternidades activas significaba reorganizar el mundo del trabajo en el hogar, ¿no? Y por ahí que lo de la corresponsabilidad, ¿no? En el hogar, pero que sentimos que a la luz de los años y eso, pues que igual sigue siendo insuficiente, creo yo, ¿no? Creo que hay que empezar a inventarnos una categoría que empiece a problematizar más, diría yo, la paternidad, ¿no? Las paternidades además diversas, ¿no? ¿No? Porque lo de la afectividad y la corresponsabilidad podría ser imaginado incluso en paternidades con ciertas posibilidades de organizar el mundo del hogar y el trabajo en situaciones más o menos, o condiciones más o menos posibles, ¿no? Económica, laboralmente, pero cuando empezamos a pensar las paternidades campesinas, indígenas, de las clases sociales más desposeídas, etcétera, el escenario se vuelve más complejo de pensar el cuidado, ¿no? Porque por momentos alguna de las partes tiene que salir o por otros los dos tienen que salir. ¿Y cómo se organiza el cuidado? ¿Cómo se organiza la corresponsabilidad? Entonces, son certezas que aún no lo tenemos claro, pero sabemos que hay que problematizar, hay que empezar a sacarnos estos ideales también de pensar la paternidad, yo diría muy urbana, muy clase mediera alta además, ¿no? Entonces los dos son profesionales, hagamos la ok, ahí más o menos toca pensar con mayor facilidad tal vez la negociación y la corresponsabilidad, ¿no? Pero en escenarios más complejos o en escenarios donde el cuidado se piensa no solo desde el par, ¿no? Papá, mamá, sino las lógicas más comunitarias como en las comunidades campesinas e indígenas, ahí toca darle otras entradas para pensar la paternidad, diría yo, ¿no? Pero te estoy diciendo que en los 8 años, cuando empezamos sentíamos que eran unos puntales necesarios a empujar, ¿no? Ahora lo hemos mantenido más o menos ahí. No sé, por momentos sentimos que la categoría de paternidades cuidadoras podría significar algo más, no lo sé, pero yo creo que estamos en ese tránsito de problematizar las paternidades diversas, diría yo, ¿no? Uh-huh. Sí, inclusive hoy día estamos como en toda esta discusión si son hombres cuidadores, ¿no? Ya no hablar de paternidades, sino hablar del cuidado, porque no es solamente estar presente con niños o infantes, sino ir en el tema del cuidado a lo largo de la vida. Y entonces ahí empezamos a complejizar nuevamente. Pero fíjate, ustedes tienen otro acierto, y esto me gusta señalarlo así, porque ustedes empiezan a construir referentes de hombres afectivos y corresponsables. Y lo empiezan a hacer a través de esta idea que tienen sobre el concurso de fotografía, que lo decía al inicio, ya llevan su 8ª edición. Es un poco en ese sentido, digo, algo que a nosotros nos ha sucedido también acá en México es que carecemos como de estos referentes o estos íconos del hombre en el cuidado, la casa,
y ustedes lo llevan a algo bien lúdico que es la fotografía. Y les ha funcionado por lo que veo. Sí, una de las cosas que sentíamos en su momento cuando pensábamos en estrategias para movilizar reflexiones en torno a las paternidades alternativas, es que sentíamos que, por un lado, no había una forma de imaginar y cómo es estas otras formas, ¿no?, de pensar la paternidad. Y por otro lado, sí descubríamos en nuestros procesos que acompañábamos que había paternidades que efectivamente se salían del mandato de la norma social machista, ¿no? Pero que lo hacían en oculto, ¿no? Lo hacían como a escondidas, ¿no? Así como había hombres que asumían el asunto del cuidado, del hogar, etcétera, pero que siempre eran oculto, ¿no? Era como, ok, yo lo hago, pero que no se entere el vecino, no se entere la familia. Además, había hombres que decían, yo lo disfruto, yo lo hago mejor que mi pareja, etcétera, pero que lo que sí es que no, es mejor que no se entere, ¿no? Entonces nosotros decíamos, entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces decíamos, ok, una alternativa podría ser empezar a mostrar imágenes que desubiquen, ¿no? O sea, que movilicen estos imaginarios sociales donde había una imagen construida del papá, ¿no? Del papá, de la paternidad machista, ¿no? Y que más bien empiecen a desnormalizar, desnaturalizar, ¿no? Y entonces de pronto, oye, mira, empieza a aparecer estos hombres diversos que empiezan por lo menos en la foto, a mirarse desde otro lugar. Creo que eso fue una ruta o una intuición que a nosotros nos permitió lanzar y decir, a ver qué llega, ¿no? A ver qué onda, qué sucede. Y de pronto empezaron a llegar estas imágenes, ¿no? Y ahí yo te cuento, ¿no? Hay dos cosas que siempre lo hemos visto con mucha curiosidad, mucho asombro, que tiene que ver, es que quienes más envían las fotos son las mujeres, sean las parejas, sean alguien cercano. Son poquísimos los propios papás que envían las fotos. Entonces, eso necesita ser leído de manera reflexiva, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí, ¿no? Otra de las cosas que observamos es que en la mayoría de las fotos, si tú observas, vas a encontrar que la mayoría de los que concursan con hombres juguetones, ¿no? Se cumple un poco la primera dimensión de los hombres afectivos, ¿no? Juguetones, afectivos, tiernos, pero son pocos los que cumplen lo afectivo y lo corresponsable, ¿no? Entonces, era como siempre había esas dos dimensiones, históricamente hablando. Por ahí ha cambiado, ¿no? En algunas cosas, pero se mantiene incluso en los 8 años, ¿no? Y creo que eso es una cosa bien interesante a pensar, ¿no? Críticamente hablando sobre nuestro propio concurso, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades o qué es lo que está movilizando, diría yo, ¿no? Lo cierto es que hacia afuera siempre ha llamado mucho la atención el concurso, ¿no? Y es curioso porque llama mucho la atención nuevamente de las mujeres. Son las mujeres que dicen, ay, qué bonito, ay, qué chévere, mira, que no papá, ¿no? Todos los comentarios valorativos sobre qué bacán que estos hombres sean, ¿no? Son menos los hombres los que están diciendo, ok, sí, me parece bien, yo también hago, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa bien interesante, ¿no? Y ahí empezar a hacer una alerta, diría yo, ¿no? Cuánto de lo que vamos moviendo como imágenes, ¿no? Porque finalmente es una estrategia que intenta mover referencias, imágenes, realmente está moviendo imágenes en un sentido que queremos, diría yo, ¿no? Porque de pronto los hombres o las imágenes que estamos moviendo pudieran ser una forma media engañosa de pensar estos hombres chéveres o bacanes, ¿no? Papás chéveres, bacanes, ¿no? Que son, que de pronto no necesariamente son hombres que están reorganizando el género en su complejidad, ¿no? Eso es en relación a su pareja, en relación a sus otros enfermos, sino más bien que ahora es chévere ser papá tierno y, ¿no? Entonces, la imagen lo que nos dice es, pues, por la imagen evidencia que son papás que pasan tiempo y son chéveres con los hijos. ¿Hay un nivel positivo de eso? Sí, obviamente beneficiar al hijo, a la hija, a los propios hombres, etc. Pero habríamos que ver qué tanto está
movilizando, trastocando o reorganizando el género como lo entendemos, ¿no? Creo que esa es una cosa que hay que ir como mirándolo, ¿no? Nos gustaría en algún momento detenernos a hacer un análisis más complejo a todos los concursos, no hemos tenido tiempo, pero a grandes rasgos yo podría comentarte una impresión, una lectura más sospechosa del propio concurso, pero en general sí logra movilizar un sentido común, ¿no? Positivo sobre lo que significa que los hombres cuiden, pero que si queremos como movilizar más hay que como darle más sentido a varias cosas, creo, ¿no? En general. Sí, es que fíjate que la imagen a veces en sí mismo puede generar desigualdad y puede romantizar mucho la paternidad. Te lo explico. O sea, a mí también me ha tocado ver imágenes o fotografías del papá cargando al bebé o a la niña, al niño, y de repente por atrás la mamá con toda la carga del trabajo y del cuidado, ¿no? O podemos ver al papá que está dando el biberón, pero el papá en realidad no hizo el biberón, lo hizo la pareja o alguien más. Y entonces ahí es donde no estamos analizando concretamente el discurso de las paternidades. Creo que a veces eso nos está faltando un poco. Tal cual, ¿no? Y eso es ahí hay que ir con mucha, yo diría con mucha sospecha, con mucha aproximación Ujú. reflexiva, crítica, ¿no? A lo que vamos haciendo, a lo que vamos como pensando. Y no para pensar iniciativas, yo diría, perfectas, ¿no? Sino para hacer un acto reflexivo, crítico sobre las cosas que podemos ir como ajustando, reajustando, jalando o dejando al lado y retomando algunas otras, ¿no? Creo que más en ese sentido, porque como te decía, ¿no? Nosotros hace 8 años teníamos la certeza que hacia eso había que avanzar, pero ahora mismo nosotros empezamos a decir para dónde le damos, ¿no? ¿No? Creo que eso es como súper necesario. Y claro, y también pensar con las que cuidan, ¿no? O las parejas o quienes están también en, ¿no? Qué tan complejo, qué tan posible es, ¿no? Estas formas de los hombres que están involucrándose, Oye, ¿no? Jake, ya se me está acabando mi tiempo. ¿Me das chance de enviarte un nuevo link y grabar unos 5 minutitos más para un cierre? Dale, dale, dale. Te voy a cortar, ¿eh? Para mandarte un Ya, nuevo link. ok. Hay que aprovechar la gratuidad del Zoom. Ah, sí, hay que sacarle la vuelta al sistema, compañero, siempre. Sí. Oye, un par de cosas más, ya nada más para ir cerrando y no quedarme con unas dudas. ¿Cuántas fotos han recibido a lo largo de estas 8 ediciones que tienen? ¿Tienen el registro? Eh, Ahí, sí, ahí sí me agarraste, pero a ver, en el último, este que acaba de pasar, hemos recibido, me parece, 150, 160 fotos. Promedio debe ser por ahí en los otros años, más o menos debe estar entre 120, 160, más o menos, lo que llega usualmente, ¿no? Eh, y ya mencionabas un poquito esta situación de que a veces quienes inciden en la participación de los hombres a veces son las mujeres, pero sí, colectivamente en la aceptación de la sociedad, ¿cómo han aceptado el concurso? bastante bien. Yo creo que es una de las iniciativas que menos resistencias ha tenido, ¿no? A nivel de percepción, de sensación, de general, ¿no? Eh, Más mujeres interactúan en redes, pero también hombres y mujeres interactúan y no, las comentarios son como más positivas, ¿no? Valorativas, si se quiere, ¿no? Claro, ya cuando uno desde acá mira con una mirada más crítica, que uno dice desde dónde están valorando, desde dónde están edificando una imagen, ya eso toca un poco hacer un análisis más desde un lugar diferente, ¿no? Pero si uno simplemente ve, hay una mayor aceptación del concurso de fotos, ¿no? Creo que es muy valorado en general estas imágenes de hombres en imágenes poco convencionales, diría yo, ¿no? Oye, y ustedes también son como referente también en esto de los concursos de fotografía. No sé si tengas ubicada esta exposición fotográfica de papás suecos.
Ahí no, 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 Ah, no. bueno, Ahora sí mismo que no lo tengo claro, pero es que se supone que Suecia contrató a un fotógrafo famoso, hizo toda una serie de fotografías de papás suecos, de cómo también viven la paternidad. Pero yo decía, bueno, Perú tiene un concurso desde hace muchos años, o sea, creo que ustedes fueron como en cierto modo innovadores en ese sentido, en visibilizar el ejercicio de las paternidades. Y ha sido interesante porque ahora lo veo también en Bolivia, México lo ha hecho, otros países lo vienen haciendo y yo no sé cómo se sientan ustedes, pero eso de sentirse orgullosos de este tipo de iniciativas. sí, en verdad creo que a veces uno no hace mucha conciencia de lo que uno puede ir gestando en el tiempo, ¿no? De hecho, ahora que lo dices, estoy haciendo como conciencia, porque claro, era más como hacer, porque creíamos que podía ser una ruta. Pero claro, ahora que lo dices, recuerdo que hace algunos años de Chile, de Tarapacá, me parece, no me acuerdo, o Arica, no, no, ¿de qué? Sí, no me acuerdo qué ciudad de Chile nos escribieron y querían replicar el concurso, le pasamos nuestras bases, la forma, una metodología sencilla como habíamos hecho, lo hicieron. Y ahora que recuerdo también, en algún momento el año pasado, el anteaño pasado de DEFE, nos escribieron unas compañeras de una campaña, algo de naranja era, no me acuerdo, y que iban a hacer una exposición y nos pidieron el permiso para usar las fotos, dijimos, dale compañera, ¿no? Usen, ¿no? Y así en varios momentos hemos colaborado con compas de la región, pero no habíamos hecho una mayor lectura histórica de lo que estaba significando en general. Pero ahora que lo dice, claro, uno siente una cosita bonita en el corazón y y le voy a transmitir a los compañeros, a las compañeras que están involucrados en los años, ¿no? de esta iniciativa. Pero sí, creo que es una iniciativa bonita que ha ido en nuestro propio país tomando diversos matices. Este año hemos logrado hacerlo con el propio Ministerio de la Mujer, en un municipio provincial metropolitano de acá de Lima, que ha funcionado y creo que sí es una ruta interesante, ¿no? Porque además la ruta de las imágenes, las fotos, tiene su propia sensibilidad metodológica, diría yo, ¿no? Pero sí, no, 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 no lo habíamos hecho en una conciencia, como lo estoy diciendo, gracias. Es que ahí hago mi cierre, cómo los conozco a ustedes. En el 2016, por aras del destino, contacté a Eduardo Cárcamo, creo que está con ustedes o es parte de la red. Era. Sí, Ah, ahora. bueno, le decía, oye, es que, ¿cómo podemos hacer nosotros desde acá un concurso que hable sobre las paternidades? Yo en aquel momento trabajaba para el Instituto Politécnico Nacional y estaba muy interesado en promover la paternidad afectiva y corresponsable. Y les preguntaba a ustedes cómo les estaban haciendo, dado que estaban trabajando estos temas. Entonces, a través de Eduardo Cárcamo se dio esta conexión. Y yo digo, ya los conocía porque fue a través de él que empecé a acercarme a ver el trabajo que ustedes estaban haciendo. De repente veía, oye, pero es que si ustedes no son una ONG y es un concurso, ¿cómo solventan esto del concurso del ganador uno, gana el segundo premio, el tercer premio? O sea, era interesante conocer, ¿no? La experiencia y Claro. yo a través de Eduardo los conocí, te conocí a ti en cierto modo porque también estabas parte del colectivo y en algún momento creo que ustedes también retomaron una de nuestras imágenes que hicimos, que era un papá que ustedes lo metieron en la P de Perú, abrazando al bebé. Sí, Ese era el que un, tenía la... ajá, Sí, ese era una calcomanía que hicieron acá en relación a la paternidad y a ustedes también les quedó muy bien y lo utilizaron un tiempo. claro, la adaptamos al logo. Esa es una iniciativa que hicimos en el 2015, 16 o 16, 17 de la plataforma de Paternidades Perú, ¿no? Que fue como un Ujú. proyecto más ambicioso que intentamos articular ciertas instituciones en la agenda de las paternidades, ¿no? Que es lo que no te he contado, ¿no? Que eran un poco algunas ONGs de la agenda de infancia, el Ministerio de la Mujer y nosotros que estamos más con la agenda de masculinidades,
empezar a empujar una iniciativa, y parte de esa iniciativa tenía que ver con hacer esta plataforma de Paternidades Perú, y nuestro puntal era avanzar hacia la ampliación de la licencia de paternidades, ¿no? Ok. En ese entonces eran 4 días, luego pasó a 10 días, pero que eso era una ruta de incidencia política que nos llamaba la atención. Entonces, parte de ese logo, optamos por usar esta imagen que dices, P de plataforma, P de Perú, ¿no? Hasta esa época estuvo, hasta el 2016 estuvo Eduardo, luego ya se retiró del colectivo, me parece que ahora anda más por la suya y de manera independiente, ¿no? Pero, claro, la agenda empezamos a impulsarlo desde el 2000, ya no me acuerdo, 14, fácil, no me acuerdo, 13, y como tal, y lo de los concursos de fotos lo institucionalizamos, ¿no? Sí, Suena medio raro, pero claro, otra de las cosas que es que lo de eso es bien interesante. El premio, si te das cuenta, no es mucho, es simbólico. No tiene que ver con el gran premio. El premio es una tablet que a veces ya ni lo usan. Pero claro, históricamente los 8 años hemos ofrecido tablets, ¿no? Y la tableta era lo mismo para profesional. Ah, no, antes solo era general, luego cambiamos a profesional y aficionado, porque sabíamos que los profesionales siempre ganaban y decíamos que no era justo, entonces decimos, ya, aficionado, y no nos parece, pero el premio vamos a dar igual, decíamos, ¿no? Pero que la competencia sea justa. Entonces la tableta era igual, la misma marca, el mismo modelo para profesional y la misma marca para aficionado. Y eso se quedó como ya como tradición. Ha cambiado los años, pudo haber cambiado el premio, pero eso se quedó como tradicional la tableta, ¿no? Y claro, siempre ha sido como nuestros propios fondos autogestionarios el que lo hemos comprado y lo hemos hecho. ok. No, que yo recuerdo, ninguna empresa nos ha financiado hasta ahora. En algún momento pensamos en pedir ayuda y eso, pero creo que en realidad el tema moviliza más desde el sentir que del premio, o sea, de la causa, ¿no? Y eso es también bien bacán en realidad, ¿no? Que es como, eso se ha movido más desde ahí que de la inversión, ¿no? Eso te lo pregunto simplemente porque, pues a veces una red trabaja sin fondos Mm, y muchas veces con el trabajo voluntario y a veces uno hasta poniendo del bolsillo, ¿no? mm. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo le harán los compañeros que nos pasen la receta para ver cómo podemos también hacerle? Sí, 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 no, creo que es un poco de creatividad por ahí y sale, ¿no? Algo que nosotros hemos aprendido con valorar el asunto de la autogestión es esa, ¿no? Creo que darle cierta disputa a la lógica del capital y del capitalismo es también saber que podemos generar otros mecanismos de creación, de co-creación, de gestionar procesos transformadores que impliquen a veces trueques, otras lógicas de colaboración diversa, ¿no? De saber, de experiencias, de intenciones sobre todo, ¿no? Creo que algo que al colectivo hace que funcione es que el activismo nos ubica desde la intención de una posibilidad de transformar nuestra sociedad, y eso ayuda a que nos ubiquemos desde otras lógicas de hacer de ella, ¿no? Creo que eso es como súper importante, que luego igual siempre se hace complicado, ¿no? Pero creo que eso es una certeza desde donde hemos venido construyendo en estos años, ¿no? Perfecto. Ya nada más para cerrar, ¿dónde se les puede localizar? ¿En Facebook? ¿Tienen página de internet? ¿Dónde puede Eh, ver las personas sus exposiciones? ¿Dónde? Básicamente somos como más activos en nuestra página de Facebook, ¿no? Red Peruana de Masculinidades, eso es nuestro Facebook, fanpage se llama, ¿no? Luego también tenemos el Instagram, el Twitter, pero somos un poquito menos activos. Donde somos más activos somos en la Red Peruana de Masculinidades. Cualquier cosa nos pueden escribir al inbox. Usualmente ahí subimos nuestras acciones, nuestras actividades, los cursos, las campañas que lanzamos. Eh, la idea es que también los concursos de fotos en especial, que es el tema que hemos hablado,
En algunos momentos lo hemos rotado en modo exposición con solicitud y colaboración de algunas instituciones. A veces lo hemos prestado, otras veces lo hemos coorganizado, pero otras veces, y eso es bien interesante y me gusta mucho a mí, es que lo llevamos al espacio público, mostramos las fotos, las imprimimos en unas cosas así chiquitas, medianitas, y interpelamos desde ahí, ¿no? Y abrimos el diálogo y la conversa con la gente que transita en la calle o en el parque, ¿no? Ponemos y la gente se acerca, porque la foto, eso es la potencia de la imagen, ¿no? Se acerca y pronto, ¿no? ¿Y usted qué piensa, no? ¿Y usted es papá? ¿Y a usted cómo le va? ¿Y qué piensa de acá? Son 5 minutos, 3 minutos de conversa y ahí está la posibilidad transformadora o lo pedagógico en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos pedagogía del diálogo desde las fotos, ¿no? A mí me gusta más el formato en calle que en expositivo, ¿no? Pero todos los formatos son válidos en todo caso, ¿no? También lo hemos hecho en algún momento, también ese tipo de formatos, ¿no? Hay muchos usos que se le puede dar es muy potente lo de las fotos en general, ¿no? Perfecto. Pues algo más que quieras agregar para ya ir cerrando y despedirnos. ¿Cómo No, estás? Tú de manera personal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo la pandemia? eh, bueno, la pandemia en general es un escenario complejo, ¿no? Yo estoy viviendo una situación de cierta seguridad vinculada a que sé que puedo comer, por lo menos, y mi salud está más o menos seguro, pero no es el escenario para todas las personas, o las familias, o los conocidos. Y en esa medida sí hay mucha preocupación, temor, miedo, incertidumbre también, ¿no? Sobre lo que significa pensar la familia, la comida, el cuidado, ¿no? La paternidad, la maternidad, ¿no? Tengo amigas que van a ser mamá ya mismo en pleno contexto, ¿no? Entonces, ¿qué significa que las guaguas lleguen en este contexto, ¿no? Pero toca creo que un poco aprovechar y mirar también hacia dónde van nuestras certezas en este contexto, ¿no? De mucha incertidumbre. Estoy en esa, también no perder la fe a la organización, a la potencia organizativa de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestros colectivos, ¿no? Hay que cogernos, creo, de la comunidad, ¿no? De lo que significa estar cogernos de los otros, para no, sino desde estar juntos con el otro. Eso, Iván. Bueno, agradecerles por este espacio. Espero que les haya gustado parte de la experiencia del colectivo. En algún momento podemos seguir conversando más seguro. Experiencia en el trabajo de masculinidades en diversos espacios, diversos compañeros, compañeras nos han acompañado en nuestra ruta, en nuestras reflexiones, ¿no? Y ya te decía, ha sido muy robada también nuestro país. Es un amigo muy cercano que dedicamos a cierto tiempo también. Así es que nada, bueno, con José Alfredo, con Breno también en algún momento hemos ido compartiendo una línea interesante, pensar el trabajo en paternidad desde el género de manera crítica, diría yo, ¿no? Creo que de manera crítica, de manera problematizadora desde nuestra territorialidad, también diría yo, Iván, ¿no? De lo que significa Latinoamérica, ¿no? Que no necesariamente es pensar el cuidado en solamente, ¿no? Sino también pensar el cuidado en comunidad. Hay otras lógicas que hay que empezar a mirar para desmontar el patriarcado, pero hay otras lógicas donde una forma de existencia, y creo que eso es lo más complejo, ¿no? De pensar estos hombres que cuidan, pero donde se desmonte la lógica de las autoridades violentadoras, ¿no? En sus vínculos, ¿no? O en relación a sus vínculos, no solo en relación al hijo o a la hija, sino en relación a su entorno. Creo que ese es el reto mayor de no pensar en la comunidad de manera muy unidireccional o bidireccional, ¿no? Sino la comunidad. Eso, Iván, muchísimas gracias, un gusto. No, al contrario, yo te agradezco la aceptación, que me hayas aceptado en el Messenger para hacerte la cordial invitación. Sí, hay mucho que reflexionar todavía sobre estos temas, las masculinidades, las paternidades, puedan como entender a veces el por qué estamos con esta insistencia de los temas, ¿no? Hay mucha resistencia, lo cultural predomina mucho y los hombres no le quieren llegar a las temáticas de género, a entrarle a reflexionar sobre las paternidades y luego dialoguemos, charlemos, conversemos y al final de cuentas sentirnos identificados con estas temáticas y que no seas tú en Perú, que seamos más, que nos vamos sumando a esto, que haya más concursos de fotografía, que haya otras estrategias que vayan sumando a visibilizar en unas paternidades igualitarias y corresponsables.
Es justo de conocerte y bueno, pues mantengámonos conectados, ¿no? No, Y nada, seguir conversando. al contrario, te mando un fuerte abrazo, espero que estés bien, que estén bien en tu casa y estamos por este medio. Los hermanos, hermanas de México, Igual ¿no? para la gente de Perú. Okay. Gracias, amigas, amigos, se nos terminó el tiempo. Si les gusta este video, denle like. Si lo quieren compartir con alguien más, es suyo. Nos vemos la próxima sesión. Que estés bien.